causado en Argentina esta situación. Nos vamos a Venezuela y una nueva denuncia de un eventual secuestro contra un opositor a Nicolás Maduro. En este caso es una opositora. La propia María Corina Machado publica este video que proviene de un live, de una transmisión en vivo hecha por María Oropesa, coordinadora de la campaña de María Corina Machado en Venezuela y luego también del candidato presidencial Edmundo González. Publica este video y dice: alerta, les pido a los vecinos que acudan a la calle donde ella estaba porque funcionarios del régimen pretenden detener a María Oropesa. Lo cierto es que luego se ve en esta transmisión, y ustedes están ahí mirando ese video, que entran los agentes, detienen a María Oropesa y se la llevan hasta ahora a un lugar desconocido. Hay temor, obviamente, de qué es lo que pueda ocurrir con ella. No hay antecedentes, la familia no ha tenido todavía ningún dato sobre su paradero. No hay ningún antecedente después de ya varias horas de registrada esta aprehensión. Se sabe ya que ella había hecho también un video previo en sus redes sociales donde acusaba que la operación que estaban haciendo los agentes del gobierno de Maduro no tenía ningún sustento. En medio de esto, de esta denuncia, ha hablado el presidente Gabriel Boric también y ha insistido en que hay indicios de un fraude electoral con respecto a las actas que no han aparecido por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En medio de esto también de declaraciones que fueron respondidas ya por el canciller de Venezuela, Iván Gil, y vamos a revisar precisamente las declaraciones del presidente Gabriel Boric esta mañana en La Moneda. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. En esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. Esas declaraciones llevaron a este mensaje a través de la red X, donde Iván Gil, el canciller venezolano, dice que el señor Gabriel Boric, se refiere al presidente, se coloca a la derecha de Milei, dice, y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se le cayó definitivamente la máscara, queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista, dice. Unas declaraciones que obviamente han generado también repercusiones seguramente en el ámbito político de nuestro país. Cambiemos de tema.